Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Yo soy Gonzalo Criollo y les acompañaré en la conducción este lunes 14 de agosto de 2023. Comenzamos con Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de esta bella provincia. Esta coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora también está en redes sociales. Por favor, les ruego nos puedan seguir también en Facebook, Twitter, Instagram, como Frente Radiosa. Ahí retransmitimos este programa en vivo con la señal y la transmisión también en video, y pueden encontrar nuestros reprises de los programas en nuestro Spotify. Hago llegar un cordial abrazo a Línea Dura, quienes desde New Jersey retransmiten este programa semana tras semana a la comunidad migrante de Estados Unidos. También un abrazo a la coordinación técnica aquí en Estudios Centrales y a todo el equipo que hace posible este programa semana tras semana. En un interesantísimo panel vamos a hablar de esta coyuntura política nacional, y es que nos encontramos a menos de una semana de las elecciones anticipadas a nivel nacional. Se disputa a este momento ya con 8 binomios, si es que aceptan la candidatura de Cristian Zurita, y para ello vamos a analizar este tema con la presencia de Tania Hermida, Alexis Ponce y Agustín Burbano de Lara. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Democracia enlutada. Hace menos de una semana asesinaron a un candidato a la presidencia de la República tras un acto público con serias observaciones de seguridad y que incluso ha generado un malestar a nivel internacional, luego de que incluso uno de los implicados tenga versiones distintas a las planteadas por familiares del fallecido. Fernando Villavicencio fue asesinado a pocos días de las elecciones presidenciales anticipadas, en lo que catalogamos como un síntoma más del proceso de deterioro de la sociedad ecuatoriana y de destrucción de las instituciones estatales. Representa además un enorme desafío al sistema democrático. Si el Estado parece incapaz de garantizar el más elemental de los derechos, que es el derecho a la vida, si el derecho a la participación política tampoco es posible ejercerlo en este país, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, puede ser negado a los ciudadanos por obra de las balas, ¿qué legitimidad tiene ese Estado y la democracia en la cual se sustenta? ¿Sobre qué principios y acuerdos mínimos puede remendarse un tejido social desgarrado por la indignación, la desesperanza y la falta de confianza en este país? ¿Qué posibilidades tiene un nuevo gobierno, además, de gestionar estos enormes desafíos que tiene que enfrentar en poquísimos meses de gestión? Lo cual es un elemento clave que debemos tomar en cuenta. Con este sistema político claramente fragmentado, ¿cuáles son las probabilidades que después vivirá la democracia en este país? A estas y otras interrogantes vamos a responder esta tarde en Frente Radiosa. Y quiero dar la bienvenida a Tania, quien ya está conectada y la veo aquí por Zoom. Agradecerte, Tania, por acompañarnos acá a Frente Radiosa. Y quisiera iniciar consultándote. Mira, el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio no solo saca de la contienda a uno de los actores más relevantes de la política nacional reciente, ¿sí? Divide un antes y un después en la carrera por la presidencia de la República, en varios términos. Yo quisiera consultarte y que tú puedas darnos tu lectura respecto a cómo este acontecimiento reconfigura el tablero electoral de las elecciones anticipadas. Tania, bienvenida a Frente Radiosa. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, primero, gracias por invitarme, por darme la palabra. Creo que este ejercicio de diálogo ciudadano sobre la política es fundamental
más aún en un contexto como el que has descrito y como el que estamos viviendo en el Ecuador, no desde hace una semana, sino ya desde hace varios meses o años. Me parece que este ejercicio ciudadano de hacer sentido, de reconstruir la historia, de tratar de hacer el relato de lo que nos está sucediendo y de lo que podría sucedernos es fundamental. Así que te agradezco por la invitación y por poder estar aquí con panelistas tan importantes. Yo creo, pues voy a hacer una metáfora cinematográfica, si cabe el término, que frente a a la gravedad del momento que estamos viviendo y de este magnicidio que ha conmocionado al país, es fundamental hacer un zoom back, ¿no? Hacer un distanciamiento tanto en el tiempo como en el espacio para tratar de ver la película completa y tratar de entender cómo llegamos a una situación así, ¿no? Porque si bien este asesinato ha venido, como tú dices, a hacer un parteaguas a una semana de una jornada electoral, es el resultado y es parte de un problema mucho mayor que no empezó hace una semana, que empezó hace varios años y que hay que tratar de reconstruirlo para entender cómo estamos aquí y cómo podemos salir de este estado de crisis tan severa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas que se vuelve brutalmente evidente es justamente esta creciente deslegitimación de las instituciones del país, esta pérdida de legitimidad que se va dando sobre todo en áreas tan sensibles como la fuerza pública desde hace ya varios años, en donde vemos que se empieza a ya hablar, incluso a nivel internacional, de narcogenerales. Empezamos como ciudadanía a ver episodios tan opacos, por decirlo de alguna manera, como el de Don Nasa, que aparece en el Ministerio de Defensa, luego aparece asesinado en circunstancias muy oscuras. Luego empezamos a ver efectivamente la presencia de un sicariato creciente en el país, el asesinato a figuras públicas de la política, pero también a ciudadanos de los que no sabemos en qué circunstancias han sido víctimas de estos atentados. Luego vemos en días previos a este asesinato la presencia de oficiales de la policía en ruedas de prensa de supuestos líderes del narco. Es decir, empezamos a ver de forma creciente y dramática una aparente falta de presencia de la fuerza pública para el rol para el que está destinada dentro de un país soberano, ¿no? Y empezamos a ver cada vez más una falta de institucionalidad capaz de controlar la seguridad en el territorio nacional. Y eso va generando ya cada vez un estado de cosas en el que el asesinato de la semana pasada viene a ser como un parteaguas en donde ya no se puede ocultar por más tiempo la falta de control de la seguridad nacional por parte de la fuerza pública, por lo tanto, la falta de Estado. Y cuando hacemos la historia de los años recientes, tenemos que darnos cuenta que eso no ha sido una falta de política, sino que ha sido una política. Es decir, el retirar recursos públicos para todo aquello tan sensible del área de la seguridad, el Ministerio de Justicia, el control de las cárceles, el retirar recursos públicos, evidentemente ha generado como un vacío del Estado ahí donde tiene que estar ejerciendo su rol y ha generado esta presencia aparentemente ya pues incontenible de una agenda de violencia en cancha propia, ¿no? Y pues le corresponde a las instancias pertinentes hacer las investigaciones del caso y dar una versión fehaciente de los hechos, pero para la ciudadanía es evidente que
esta desinstitucionalización del país llegó ya a un límite. Y si es que no somos capaces como sociedad de hacer otra vez política, de reconstruir el espacio de la disputa política, pues va a ser aún más difícil que lleguemos a tener unos acuerdos mínimos de recuperar la soberanía nacional, de recuperar el control del territorio y por lo tanto de devolverle al Estado el rol que le corresponde, ¿no? Creo que hay que verlo en esa perspectiva. Con eso quisiera iniciar Gracias, Tania. la conversación. Será más difícil devolverle al Estado el rol que le corresponde. Y esto es un anuncio crítico, además, sobre la situación en este momento. Estimado Alexis, bienvenido también a Frente Radiosa. Yo quisiera hacerte una consulta más puntual para poder avanzar en la discusión. ¿Qué mensaje les deja a los actores del sistema político ecuatoriano el asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Qué podemos interpretar a partir de esta acción y cómo poder leerlo también desde el campo político y traducirlo además después en lo que corresponde? Bienvenido a Frente Radiosa, Alexis. Gracias para Frente Radiosa, para ti, para Tania. En este momento quiero indicar que hay varios mensajes. Uno de los elementos, y yo quisiera empezar con esto, acaban de asesinar a un dirigente de la Revolución Ciudadana en este día, en Esmeraldas, al señor Briones, y lo primero que salta a la vista es cómo el contraste de los grandes medios de comunicación hegemónicos para no ligarlo uno del otro, es decir, hay muertos de primera y muertos de segunda, muertos que van a portada y muertos que van a crónica roja, ¿no? Y entonces cuando está claro de que el panorama es que se afecta a uno de los principales, lamentable por cierto el hecho, a uno de los principales representantes de la ultraderecha ecuatoriana y cercano al poder, lo que salta a la vista es algo que está entre líneas, pero que no se alcanza a decir del todo. Creo que hay que tomar muy en serio que, por ejemplo, el señor Boscán diga que el señor Lasso, y estoy hablando del jefe de Estado, el presidente de la República, que le amenaza al señor Villavicencio, a su amigo, a su coediario, a quien le defendió tanto que por esa razón no hubo el juicio político de destitución, lo amenaza con quitarle la protección policial, mientras se les iba de las manos el aprendiz de brujo. Es decir, cuando todas las investigaciones iban para desprestigiar y para atacar a determinada tendencia del país, llamémoslo claramente a la RC, y también de paso a los movimientos sociales como la CONAIE, todo estaba bien. Pero cuando ya ese aprendiz de brujo desata fuerzas que, como bien lo ha dicho uno de los principales analistas mundiales que analiza este tema y lo señala, cómo es posible que en el Ecuador pase esto que pasa con el asesinato del señor Villavicencio. Y habría entonces que centrarlo en esa dinámica de que el aprendiz de brujo se les fue de las manos y hay muertes que son muy necesarias. Veamos si estábamos los cuatro en Argentina y en este momento hay un magnicidio de Milei. ¿A quién irían los dardos si no es al kirchnerismo? O a Bolsonaro, si matan a Bolsonaro, ¿a quién van los dardos? Obviamente a Lula, a culparle a Lula. Sin hacer reflexión geoestratégica y concreta y específica de los grandes vacíos que se muestran. Pero creo que una de las primeras lecciones es que aquí se puede matar a cualquiera. Se puede matar a cualquiera. Esa es la primera cosa que cabe. Y se puede matar a cualquiera que no necesariamente esté contracorriente, ¿sí? Ese es el peso de lo que yo he denominado desde el año 2020 la mafialización del Estado ecuatoriano. Hay una mafialización del Estado ecuatoriano, de sus instituciones como la Policía Nacional, ¿sí? Una Policía Nacional más al estilo Ciudad Juárez, al estilo norte de México que otra cosa. Y en ese contexto hay que ver evidentemente estos primeros elementos. Yo simplemente te detallo estos dos porque hay muchos más. Me parece un concepto sumamente difícil de asimilar, además, la mafialización del Estado ecuatoriano, asumiendo todo lo que está sucediendo en este momento, pero que puede dar una explicación.
y es duro de asimilar. Agustín, bienvenido a Frente Radiosa, gracias por acompañarnos. Sobre esta situación, sobre este crimen que sucedió con Fernando Villavicencio, quiero preguntarte, primero, ¿cuáles son las narrativas que se perfilan en torno a este crimen? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué es lo que está sonando? Y esto, ¿cómo incidirá o cómo ha incidido de cara a las elecciones del domingo? Yo pongo algunas cosas sobre la mesa. Vemos ya algunas encuestas que nos han podido pasar y hay un serio impacto en la caída de candidatos, el crecimiento de otros. Creo que ha cambiado radicalmente el tablero electoral en el Ecuador y muy probablemente el tablero político de manera más amplia. Bienvenido a Frente Radiosa, Agustín. Un saludo a Tania, un saludo a Alexis, un saludo a toda la audiencia de Frente Radiosa y de Radio Pichincha. A ver, yo lo primero que quisiera hacer es una invitación a tratar de recuperar certidumbres sigloventinas que nos ayuden a superar el momento que estamos viviendo. O sea, yo entiendo la necesidad urgente que tenemos de dotarle de sentido a esto que nos pasa. El derecho a la vida, el derecho a la existencia es algo que se ha perdido, pero creo que estamos en una situación demasiado distinta y demasiado novedosa, no respecto del siglo XX, te estoy diciendo respecto del 2006, 2007, 2013, inclusive 2017, como para tratar de buscar en las realidades inmediatas las certezas del presente. O sea, yo creo que inclusive, porque las narrativas han sido varias, pero sí les invitaría a poner un poco en suspenso eso. Lo que nos pasa es algo totalmente nuevo y es algo con lo que sí se han enfrentado ya otros estados en América Latina, pero no Ecuador particularmente. A ver, una de las narrativas que están en nuestro hábitus de izquierda automática va a ser: esto es obra de la embajada. O sea, lo primero que pensamos es: esto le afecta a la revolución ciudadana, por ende esto es parte de una estrategia geopolítica de la doctrina hemisférica, esto es una acción de la embajada, y es un primer hábitus espontáneo. Por otro lado, bastante más perverso, está la reacción espontánea que inundó con operaciones de comunicación política. Yo a veces sí me pregunto, ¿dónde carajos gradúan gente de comunicación política? Porque hubo una campaña terrible de narcodelincuentes, narcoterroristas, y se continúa inscribiendo el significado de delincuencia y de terroristas sobre la revolución ciudadana, lo cual ya debería ser denunciado como una violación de derechos humanos. La revolución ciudadana está teniendo sus derechos de participación política menoscabadas, porque desde mediados del 2019, segunda mitad del 2019 hasta nuestros días, el único tratamiento que la revolución ciudadana recibe es el de la policialización. No recibe un tratamiento político, recibe un tratamiento policial. Y esto es simplemente una profundización que ya no es de grado solamente, sino que es cualitativa. Entonces está esta segunda narrativa: Correa asesino, narcocorreístas, delincuentes. Te rompe el tejido político, te rompe la comunidad política y te rompe la comunidad democrática. Yo creo que lamentablemente, y hasta aquí voy a llegar porque no es algo de lo... Yo estoy de acuerdo con la tesis que plantea Alexis, pero sí creo que tenemos también que empezar a pensar en autocuidado cuando estamos hablando de corrupción estatal. Esto que estamos viviendo no puede ocurrir sin la complicidad de la fuerza pública. Tenemos que quedar claro. Y aquí es el mensaje político en el que yo quiero cerrar. Si la revolución ciudadana cree que va a poder arreglar esto sola, ganando las elecciones, está muy equivocado. Si es que se piensa que esto se puede hacer solamente desde el capital político y la fuerza política de una sola identidad, sin el acompañamiento de toda una comunidad política, estamos muy equivocados. Y ese mismo error le puede ocurrir a cualquier identidad política que esté en un segundo lugar, tratando de ganar las elecciones. Esto no es algo que lo va a solucionar en solitario, por su historia, por su experiencia, por su genio, por su talento, una fuerza política específica. Esto es algo que le concierne al conjunto de la comunidad política, y si no hacemos, más allá de la alegoría electoral, verdaderos acuerdos políticos, la situación que estamos experimentando se nos va a cronificar. Y el mensaje terrorista, porque lo que ocurrió con Villavicencio es un mensaje terrorista para el sistema político, es algo que se va a empezar a normalizar. Uno prepara preguntas para un programa de esta índole y siempre tiene una suerte de hilo conductor, ¿no? Pero siempre hay cosas que descuadran y que impactan un montón. No es un contexto sencillo, pero
Gracias, Agustín. Seguimos en esta discusión más bien, querida Tania. ¿Cómo se modifica el abanico de temas a ser tratados? Creo que Agustín ha puesto algunas cuestiones sobre la mesa, Alexis también. Los temas a ser tratados en el debate político actual, finalmente, al poner tanto relieve y relevancia, que no es menor para el tema de seguridad, pueden desaparecer otros temas claves de la discusión. ¿Cuál es tu apreciación respecto a ello? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas planteadas aquí por los compañeros de panel y quisiera, digamos, empezar esta segunda parte haciendo una puntualización. Digamos, las y los analistas políticos tendrán quizá más herramientas para tratar de leer la coyuntura de aquí al domingo 20, ¿no? Pero me parece a mí que estamos en un escenario absolutamente inédito y que esta bomba colocada en medio del proceso electoral, puede efectivamente modificar en gran medida lo que hubiese podido ocurrir el domingo. Eh, yo no sé, ¿no? Porque claro, es muy difícil en una situación así de, de grave tratar de imaginar cómo pueden modificarse las encuestas y qué sé yo. Evidentemente la narrativa de cuál es el principal enemigo de la persona a la que se le ha quitado la vida, el correísmo. Entonces, digamos, toda esta guerra mediática que no empezó hace una semana, que empezó, como dice Agustín, hace muchos años ya, se agudiza. Ahí es muy difícil decir de entrada si es que eso era parte de un guión maestro perverso o si es que es cosechar de esta tragedia, esta narrativa perversa, ¿no? Evidentemente, eso incidirá en los resultados del domingo, pero creo que la gravedad de lo que está ocurriendo en el Ecuador está más allá del domingo, ¿no? Es decir, al margen de quién resulte ganador en estas elecciones o ganadora en estas elecciones, al margen de que haya una primera o una segunda vuelta, al margen de la disputa instalada desde hace 6 años del correísmo, anticorreísmo, el país hoy vive una situación tan grave que la propia disputa política entre partidos no es posible, ¿no? No es posible la disputa política porque se ha aniquilado el territorio de la disputa política con este gesto tan brutal, ¿no? Y eso hace que yo coincida mucho con Agustín en el sentido de que no es un partido, por más que tenga efectivamente una mayoría clara como la Revolución Ciudadana y que tenga las posibilidades reales de ganar la elección, no es un partido el que puede reconstruir la institucionalidad democrática del país. Evidentemente, será una gran diferencia si es que hay un gobierno de revolución ciudadana que si hay un gobierno de aparente continuidad con este estado de cosas en el sentido de una política neoliberal que no está dispuesta a invertir en lo público, a apostar verdaderamente a que la institucionalidad del Estado sea fuerte para garantizar derechos, pero más allá de quién gane esta elección, que es una elección para completar un periodo, si es que no existe en el país una voluntad política mayoritaria de reconstitución del Estado de Derecho, pues la disputa política en sí misma se ve muy entorpecida y, y eso hace que sea muy difícil, de alguna manera, plantearse en el mediano plazo cuál va a ser el escenario en el que gobierne el partido que gane las elecciones del domingo o de la segunda vuelta. ¿En qué escenario va a poder gobernar cualquier partido político si es que no existen las garantías elementales en el país? Porque hay una fuerza pública aparentemente permeada por el crimen organizado a niveles terribles. ¿En qué escenario se puede retomar el control del país? La persona que esté en el gobierno tiene que tener el apoyo mayoritario de todas las voluntades democráticas del país para tener la fuerza suficiente para reconstituir la institucionalidad de la fuerza pública y para, por supuesto, generar toda la inversión pública que requiere una
un estado de garantía de derechos en donde sea posible otro destino, otro futuro, y no el que aparentemente estamos viendo ahora de un país abandonado a la violencia y al crimen organizado y sin capacidad como institución republicana, democrática, de garantizar la vida, la democracia y la disputa política que es parte de esa democracia, ¿no? Gracias, Tania. Yo, sobre esta línea de lo que pone Tania sobre la mesa, estimado Alexis, te consulto. Finalmente, hay varios temas que han quedado por fuera de la mesa y la seguridad ha sido como el núcleo de la discusión también, desde diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Tania ponía sobre la mesa la desinstitucionalización es lo que genera y decanta en las consecuencias que vivimos en este momento. ¿Tú ves a partir del debate que se dio el día de ayer algún efecto en los discursos de los candidatos, una reconfiguración tal vez en las formas, incluso en los mensajes que se han mencionado? Por favor, tu apreciación. Muy de forma quizás, ¿no? Lo principal es, allí me parece a mí algo que ya se está viendo en distintos análisis, de que es la prensa hegemónica es la que impuso contenidos, formatos de aquel debate y que tendieron, como bien ha dicho Agustín, en algún otro programa de Radio Pichincha, a infantilizar a los candidatos. Entonces, en ese margen es muy poco lo que los candidatos presidenciales con un gran partido mediático de por medio que pone las reglas del juego, la cancha, marca, y es en donde se mueve. No nos olvidemos que es a través del partido mediático, a través de la gran prensa hegemónica, a través de esos grandes medios, pues, es que se impuso y que se impone, de hecho, en todas partes, la seguritización de un discurso, ¿sí? Y esa seguritización seguirá mandando por mucho tiempo, porque es parte de esa adecuación. Y yo creo que es importante allí, por lo tanto, saber qué es lo que vamos a tener en eso que tú mismo hacías la reflexión inicial. Esto rebasa, como bien ha dicho Tania, el tema del 20 de marzo, va más allá. Y en ese más allá, por supuesto que hay lo que yo he denominado también un intento real de dejarnos sin Estado, ¿sí? Desde hace algún tiempo atrás. Y ese tiempo atrás marca más o menos estos últimos 5 años en donde únicamente el Estado sirve para el negocio y para esta suerte de bamboleo cotidiano de las pequeñas o grandes pillerías hasta el día de hoy, con el tema de las eléctricas, con el tema de que se va a contratar agentes externos para el tema eléctrico, etcétera. Es decir, todos los días hay una desmarcación del Estado en cuanto al tema económico. Y lo que nos pone en vela, lo que nos pone en el centro es la seguritización y ya. Creo que es importante allí añadir el hecho de que históricamente, por ejemplo, yo siempre recuerdo en la historia el crimen de Julio Andrade, el parque de Quito que lleva el nombre de él. Y a Julio Andrade, su gran sobrino Roberto Andrade, lo dijo claramente, con humor quiteño y con muchísima ironía dolorosa, el armario tuvo la culpa, le echaron la culpa al armario, ¿sí? De ese asesinato. Y de unos asesinatos que han quedado siempre en la impunidad y en el olvido. Por eso es que la agenda de derechos humanos, que está tan a la defensiva ahora, tan en el atrás, porque además el discurso de seguritización y el discurso de policialización del país es un discurso antiderechos, pues. Es imposible que el discurso de los derechos mande hoy en el país. Por eso es que me parece tan efectivo lo que ha citado Agustín. Hoy, como nunca, un partido político es en el Ecuador objeto de esta situación, y yo planteé desde hace meses inclusive la necesidad de que la Revolución Ciudadana y otros sectores del país puedan acudir a los organismos internacionales. Hay que internacionalizar lo que está pasando en el país. Esto no se puede arreglar en la aldea y desde la aldea, como no se puede arreglar, y yo también en esto coincido, que en solitario nada. Esto pasa por un acuerdo que yo le llamé inclusive el pacto antimafia. En Italia, para derrotar o para intentar derrotar entre los años 70 y 80 a la mafia, evidentemente se pasa por un pacto, pues, y un pacto político y social, sin el cual, ¿cómo puedes oponerte cuando tienes una policía que te quita el celular, que no se sabe con el carro blindado qué le sucede, con uno de sus hombres de confianza, peor aún, con el resto de la ciudadanía? Y claro, hay un acostumbramiento a la sociedad, y eso vamos a tener durante todas estas semanas y quizás meses. Vamos a tener un acostumbramiento a la gente, es decir, se necesita acostumbrar a la gente mientras se hace añicos
añicos el concepto de Estado. Por eso es que en este poco tiempo, el gobierno, si es que hay un cambio de régimen, lo que requiere es fundamentar los cimientos de lo que sería nuevamente la recuperación del Estado. Y dentro de esto sí quizás hacer hincapié en algo que me parece importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo que se viene? Yo creo que se viene, porque también ha habido eso, y en esto sí no se trata de culpar a la CIA y a la embajada, pero hay, evidentemente, no se puede decir que en América Latina no está pasando eso ahora, pues, no es un discurso de los 60, pues, Agustín. Aquí tenemos que estar en guardia contra las cortinas de humo, y cortinas de humo se están dando casi todas las semanas, y operaciones de bandera falsa todo el tiempo. Faltando 2 días antes de este asesinato, de esta ejecución, en la que la Policía Nacional es una de las cuestionadas fundamentales de lo que ocurre, se conoce públicamente, pues, que la unidad de ciberinteligencia de la Policía Nacional está siendo denunciada con nombres y apellidos, con grados y oficiales de hacer la guerra electrónica a una candidata, ¿cierto? Entonces, en ese marco yo creo que vamos a continuar viendo aquello, como vamos a tener que necesariamente saber que el pueblo debe saber que es urgente y también posible una investigación internacional independiente de expertos de la ONU, no solamente que FBIcen el país, no pueden FBIzar el país, porque no solamente se trata de que ahí hay impotencia de un régimen que no puede hacer las cosas solo, sino que también, obviamente, ya en este tema se ha colombianizado, ¿no? Se ha colombianizado el tema. El hecho de que se acepte como natural que tengamos dos asesores, como ahora se sabe, colombianos del gobierno de Duque en el gobierno de Lazo para el tema de seguridad, ya me da que pensar, pues. Ya me da mucho que pensar, pues. Si son los expertos en todo lo que tiene que ver con el manejo de guerra sucia y en el manejo de los falsos positivos. El país tiene que advertir, por lo tanto, la posibilidad de que haya operaciones y maniobras tendientes a colapsar, a desquiciar y a suspender o a cometer algún tipo de barbaridad aún en el 20 de marzo. Y allí las Naciones Unidas, la CIDH, la OEA, etcétera, deben ser golpeados la puerta para que se sepa bien perfectamente en qué circunstancias se le está empujando al país para el 20 de marzo. Como finalmente creo que debemos estar muy atentos en relación a estos más allá que ha dicho la Tania en relación del 20 de marzo. Y esto tiene que ver con que la mafialización de un Estado solo no se puede combatir en 1 año y medio. Tienes que hacer una labor colectiva y masiva y alianza de mucha gente. Gracias, estimado Alexis. Tengo que irme a una pausa. Y en el siguiente bloque sigo con Agustín conversando y en lo que más adelante quisiéramos ver también alternativas, unidad y una agenda que también pueda impedir el avance de toda esta ola que estamos viendo en este momento. Esto es Frente Radiosa, nos vamos a una pausa, volvemos inmediatamente en Radio Pichincha. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. No lo soñé. Volvemos con Frente Radiosa. Estamos conversando con Tania Armida, Alexis Ponce y Agustín Burbano de Lara sobre violencia y voto y lo que hemos llamado la democracia acribillada en este duro contexto. Si bien ayer vivimos un debate que un poco ha zanjado ciertas cuestiones y ha llevado la discusión hacia otro lado, era muy pertinente que también podamos poner sobre la mesa este contexto complejo que vive nuestra patria y estos momentos muy dolorosos. Querido Agustín, quiero volver contigo a partir de todo lo que hemos conversado previamente con Tania y con Alexis. El ciclo político que de algún modo se cierra con la muerte cruzada se marcó por una fuerte movilización que impugnó el modelo económico planteado por Moreno y Lazo. Tuvimos movilizaciones en octubre de 2019, en junio de 2022. Desde tu perspectiva, ¿quién recupera en términos electorales esta impugnación que hizo la gente en las calles desde la propia Asamblea Nacional? ¿Está representada? ¿Hay una candidatura o candidaturas que puedan acoger estas demandas? Por favor, queremos escuchar también tu valoración. Creo que estás con el micrófono apagado. No logramos escuchar. Ahí te escuchamos, sí.
Ya, ¿me escuchaste ahí? Ahora te escucho. Gracias. Ya, perdón, tenía que tener la cámara apagada. A ver, voy a responder tu pregunta, pero quiero hacer dos acotaciones sobre, estoy de acuerdo con lo que dijo Tania y estoy muy de acuerdo también con lo que dijo Alexis, pero sí quiero hacer dos acotaciones. La primera, no solo es que el poder democrático y el gobierno democráticamente electo, cualquiera que este sea en Ecuador, está perdiendo soberanía sobre las instituciones del Estado, también lo están haciendo las instituciones de la doctrina hemisférica, también están haciendo los poderes geopolíticos cuya acción ha delineado el devenir, el desarrollo político y económico de América Latina a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, esa experiencia de pérdida de soberanía que nosotros experimentamos sobre la cosa pública, este proceso de... Porque no es que tenemos un Estado fallido, y aquí también tenemos que tener el concepto claro, porque si fuera un Estado fallido, literalmente no funcionaría. Tenemos un Estado perforado, un Estado permeabilizado, un Estado instrumentalizado por el crimen organizado. Y no es lo mismo, porque el Estado funciona. Lo que pasa es que no está funcionando para sus misiones constitucionales. Y esta pérdida de soberanía territorial, pero también de soberanía institucional, esta degradación del monopolio de la violencia legítima, esta degradación del monopolio de, tributario que constituye a cada Estado, es también experimentado por agentes externos geopolíticos como una pérdida de control sobre los poderes fácticos estatales. Es también una pérdida de control de los agentes externos sobre las instituciones del Estado. Entonces, por eso les digo, este es un panorama nuevo. La segunda cuestión que me conecta ya a tu pregunta, pero que para mí es importante dejar en claro, es que no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar que parte de la resolución del problema de la violencia en Colombia se da, y no digo que se resuelve la violencia por esto, pero la respuesta estatal a la violencia en Colombia en los 80 y principios de los 90 es utilizada para el genocidio de unidad patriótica, de Unión Patriótica. Petro es un sobreviviente de ese proceso perverso, más de 5.000 personas desaparecidas y asesinadas, y si es que seguimos con la dependencia de la trayectoria, de que sigamos en este juego en el cual la Revolución Ciudadana es designada como narcoterrorista, como narcodelincuente, como narcoterrorista, como lo que sea, estamos infilándonos a un escenario en el que podríamos en un futuro, a mediano plazo, ser blanco de las mismas prácticas. Y no estoy diciendo que esto sea responsabilidad de la Revolución Ciudadana, pero para cambiar la dependencia de esta trayectoria, lo mínimo que podríamos hacer es enviar claras señales al sistema político de que no vamos a seguir jugando este juego, no vamos a estar tampoco tildando de narcodelincuente, de mafioso, de narcoterrorista, cualquier identidad política solo porque hacen lo mismo con nosotros. Hay que poner un freno de mano y romper un poco con esta inercia. Y esta es una de las razones por las cuales me molestó de sobremanera el video Below the Line que sacaron hoy en la campaña de la Revolución Ciudadana. Una de las muchas razones. Me parece un video terrible, perverso, y que alimenta una forma de ser política y una dinámica política en la cual los máximos perdedores somos nosotras y nosotros. Ahora, y con esto termino. Respecto de tu pregunta es una que uno se viene haciendo desde que ocurrió el estallido de octubre. Está siendo octubre representado, estuvo octubre representado en la papeleta del 2021. ¿Por qué ocurrió junio del 2022? Puede ser que junio del 2022 ocurrió porque octubre nunca estuvo representado institucionalmente. ¿Será que hay unos procesos de movilización, de acción contenciosa colectiva en las calles que no logran permear a la representación institucionalizada de la sociedad? Yo me atrevería a que lamentablemente todavía es así. Yo me atrevería a decirte que lamentablemente tenemos un sistema político en el cual no se está haciendo política, no se está construyendo hegemonía, no se están negociando agendas, no se están ampliando programas, no se está construyendo subjetividades más amplias, no se está incorporando demandas ni identidades políticas en la medida en que se requiere para hacer frente al momento histórico que se tiene. Porque digamos que hay un supuesto no consentido que la Revolución Ciudadana todavía tiene chances, pero digamos que la Revolución Ciudadana gana en primera vuelta o gana en segunda vuelta. Por más que llegue a tener 55 o 60 asambleístas, toda la agenda de cambios que quiere implementar en un país no las va a poder realizar si es que no empieza a afianzar una serie de relaciones, de medidas de confianza y de pactos de no agresión con subjetividades y con redes y con factorías políticas del campo popular
con las cuales todavía lamentablemente no hay ni siquiera un canal de diálogo. Y sobre esto podríamos ampliar en mi última intervención. Gracias, estimado Agustín. Querida Tania, vuelvo contigo. ¿Es posible un futuro como el que estamos planteando, soñando, necesitando en este momento con tanta urgencia, con el FMI todavía en nuestro cuello y pensando todavía con el neoliberalismo aquí en la economía ecuatoriana? A ver, yo quisiera empezar cuando hablabas de democracia acribillada, a mí me pareció necesario hacer este gesto que también hizo Alexis de hacer un zoom back geográfico, ¿no? Y cuando tú decías democracia acribillada, para mí era inevitable recordar el golpe de Estado en Bolivia y recordar otros momentos de América Latina en los últimos años en donde pareciera que unas derechas violentas están dispuestas a todo, a destruir la democracia como institución para impedir que existan nuevos o repitan los liderazgos y los gobiernos nacional populares, ¿no? Digamos, uno puede tener muchísimas posturas críticas frente a lo que han sido esos gobiernos nacional populares, pero es innegable que la agenda regional para impedir que exista una segunda ola progresista o que esa segunda ola progresista pueda tener la fuerza que tuvo la primera ola progresista del siglo XXI en América Latina, están dispuestas a todo, ¿no? Y hemos visto, pues, ejemplos, pongo el de Bolivia porque me parece todavía el más brutal en términos de que se impuso un gobierno de facto con masacres populares graves. Estamos viendo lo que ha ocurrido en el Perú. Y aquí el guión pareciera aún más perverso, pero uno no deja de pensar que es parte de una agenda muy violenta que está dispuesta a todo, en este caso, una de las hipótesis, efectivamente, para impedir que vuelva a existir un gobierno de la Revolución Ciudadana por la vía democrática del voto popular, ¿no? De las urnas. O un Pero gobierno progresista incluso. o un gobierno progresista, cualquiera este sea. Pero yo creo, y esto lo comentaba con otros colegas en estos días, justamente hasta qué punto podemos seguirle llamando democracia liberal a, un, a una agenda, y ahí hablo de toda América Latina, en la cual la persecución y el lawfare están como están, ¿no? En estos días hemos visto en el caso ecuatoriano algunas cosas muy significativas, como la anulación de las delaciones que en su momento llevaron a la condena de Jorge Glass y otras del tamaño de esa, las condenas por influjo psíquico, es decir, toda esa persecución política que ha recibido en este caso un partido que es el de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, les podemos seguir llamando democracia liberal a un sistema en el cual los poderes mediáticos son capaces de aniquilar a figuras que están en la disputa pública a través de un poder efectivamente muy eficiente en ciertos casos. Y todavía podemos seguirle llamando democrático a un sistema en el cual tenemos el escenario en el que vamos a enfrentar estas elecciones del 20 de agosto. Todavía tenemos razones para seguirle llamando democracia a ese modelo. Entonces, yo creo que una vez más, más allá de lo que ocurra este domingo, más allá de lo que ocurra en este año, me parece a mí que lo que está en juego para el destino, no solamente del Ecuador, de la región, y lo que está en juego, yo me atrevería a decir que en el mundo entero, porque estamos viendo digamos, en los países europeos, en donde también hay unas derechas violentas dispuestas a todo, el juego mediático es perverso, la persecución es perversa. Evidentemente acá estamos ya viviendo en estos días y en estos años, en estos meses, un ascenso de la violencia derivada de esta falta de control del territorio por parte del Estado, y eso hace que la cosa pues adquiera otros niveles, ¿no? Ya de distopía. Pero para mí el gran reto ahora para quienes estamos viviendo esto, para toda la ciudadanía, es reconstruir un espacio en donde se pueda disputar la política,
Y estoy de acuerdo ahí con Agustín, en unas reglas en donde dejemos claro que no vamos a permitir que se siga haciendo política en estas condiciones. Tenemos que cambiar ese paradigma porque si no se puede normalizar este terreno de juego en donde no estamos haciendo política, sino aniquilándonos como sociedad. Sumamente importante lo que trae esta colación, Tania, a propósito de lo que menciona Agustín. Yo me tomo un minuto porque traigo a colación el poema, si se quiere, de Martin Niemöller, quien planteaba, ¿no? Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Quería hacer el paréntesis también, era pertinente en el contexto de la discusión. Estimado Alexis, voy entrando ya a la recta final, entonces te voy a hacer una pregunta, pero también quisiera tu reflexión final. ¿Es posible enfrentar el desafío de la seguridad respetando de manera simultánea los acuerdos con el FMI y la austeridad fiscal que implican dichos acuerdos? O sea, lo que se quiere es eso, pues, por parte del bloque, porque hay un bloque, ¿no es cierto?, difuso, pero es un bloque de poder, yo diría un lumpen bloque de poder, ¿no? No es el bloque de poder tradicional que teníamos durante todas estas décadas previas. Se alumpen y sabe ese bloque de poder, ¿sí? Y en ese lumpen, en ese bloque lumpen de poder, o sea, ahora tienes lo que no tenías antes, pues. Tienes policías negras, como dice el denominativo de los defensores de derechos humanos en Estados Unidos, pues. Y si tienes acuerdos debajo de la mesa con las inteligencias colombianas para falsos positivos en 2 campañas previas, para ponerte como computadoras del ELN en campaña, ¿qué puedes esperar de ahora? Que estas cosas cambien, que esto es solamente marca nacional. Creo que nos ha enseñado América Latina, oigan, no pasa ni un año y se meten mercenarios colombianos a matar a un presidente en Haití, pues. Sí, esto no son cosas del pretérito, pues está pasando ahora. Obviamente, en el caso ecuatoriano hay que también incorporar ese elemento que me parece importantísimo, lo que yo coincido con Agustín en el hecho de que no se puede ir etiquetando de Estado fallido al Ecuador así nomás. Eso es lo que quisieran, pues, que rápidamente hubiese la etiqueta de Estado fallido. Y yo sí lo que sigo manifestando, porque todas las evidencias empíricas están allí todavía vigentes, es que es un Estado mafializado, ¿sí? Y que ese Estado mafializado hay que desmafializar. Seamos claros, pues, solamente con una opción progresista, pues. Me guste o no me guste, pues, es la RC la única, pues, de siete candidaturas, pues. O sea, pudiera yo soñar y decir esto es posible a través de un pacto con el Banco Guayaquil en el poder que ha sido endilgado de estas denuncias de los nexos con Albania, con la mafia albanesa. Por favor, por favor. Este pacto requiere precisamente ese otro tamiz. Y ese otro tamiz es como el que se hizo en Italia. Allí se dejó por fuera al Partido Demócrata Cristiano porque estaba muy involucrado con la Cosa Nostra, pues. Y ahí también sucedieron una serie de estrategias debidas como ahora requiere el Ecuador empezar a reflexionar qué tipo de estrategias requerimos en este año y medio y posteriormente. Y en relación a lo que tú dices, obviamente solamente un gobierno de cariz progresista puede hacer la modificación de este neoliberalismo duro y puro y el tema de esta visión seguritista y mafiosa que hay en el Ecuador contemporáneo. Ahora, para llegar a eso, es claro de que el bloque lumpen ya ha demostrado, no solo en el Ecuador, pues, o sea, no quiere que gane, no la izquierda, cualquier cosa que sea diferente, cualquier cosa, cualquier tendencia que no sea ellos, no puede ganar. Ahí está Steve Bannon, llamando en el Brasil a que desconozcan los resultados del Brasil, pues acuérdense ustedes, hace menos de un año. Y en el Ecuador, claro que tenemos un Estado organizado, en esto coincido con Tania y también. Tenemos la ley Ecuador, tenemos el decreto antiterrorista, tenemos el acuerdo de cooperación Lazo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Estados Unidos. O sea, es en ese marco que nos estamos moviendo. ¿Y crees ahora que el FBI como la DEA
van a decirle al Ecuador lo que ha pasado, por favor. O sea, el FBI no metió mano en el caso Restrepo, pues, a pesar de que dos agentes de la DEA estaban involucrados en el crimen, pues. Si algo me dice la experiencia en todos los casos de derechos humanos en los que he estado, a nivel internacional y a nivel nacional, evidentemente tiene que ver con este salto, que es brutal en el caso ecuatoriano, producto de todas las lecturas que ya se han visto y que se han dado. Pero, ¿quién haría esos cambios? Esos cambios son el progresismo. Por lo tanto, hay que detenerle a como dé lugar, porque es demasiado lo que se están jugando, pues. Imaginémonos solamente que gana en primera vuelta la señora María Luisa González, perdón, y la RC. O sea, el único gobierno que les desestabilizaría a esa visión y a ese bloque son ellos, pues, porque inmediatamente tiene que investigarse al Banco de Guayaquil. O sea, está demasiado en juego para ellos, para no soltar, pues, y hacer lo que sea, y hacer lo que sea. Está muy cerca, por lo tanto, en este espacio final creo que es muy importante el saber que dentro de esos contextos yo quisiera trabajar sobre un tema que parece de educación cívica, pero que no lo es, que hay que trabajarlo pronto. Solamente he visto que un político en el Ecuador ha dado el pie con bola en esto, y es el alcalde de Quito. Es necesario, toda la alcaldía lo ha dicho, trabajar sobre el tema del odio. O sea, es además en ese nivel cultural en que nos estamos moviendo. Hay demasiado odio. Gracias, Alexis. Importante conclusión. Hay demasiado odio y creo que es un tema que hay que trascenderlo también. Agus, quisiera también tu conclusión, pero con una pregunta antes que me parece importante. Finalmente hablábamos de que hay una crisis de gobernabilidad. Aunque hay gente que les llama estado fallido, aún hay posibilidades de recomposición, pero no se alcanza solos. Sobre esa base, ¿cuáles son las posibilidades de una coalición mínima en la Asamblea que pueda garantizar esta necesaria gobernabilidad? Por favor, escucho tu reflexión. Gracias, Gonza. Voy a ir con acciones prácticas y concretas, porque lo que hay que hacer es construir pueblo y estamos muy lejos de eso. Vengo hace años, quizás desde octubre, quizás desde un poquito antes de 2019, venimos algunas personas llamando la atención sobre la importancia de tener un pacto de no agresión entre el movimiento indígena y la revolución ciudadana. O sea, no estamos diciendo alianza, matrimonio, maridaje, frente amplio, candidatas unificadas, un pacto de no agresión y construcción de medidas de confianza mutua, no más. Y eso significa que la revolución ciudadana negocie el cumplimiento irrestricto de la consulta previa en el avance de la frontera extractivista, ya sea petrolera y ya sea minera. ¿Le puede doler a un sector de la revolución ciudadana? Sí. ¿Le puede costar muchísimo un sector de la revolución ciudadana? Sí. Pero si no es con el movimiento indígena, entonces vayan a aliarse con las cámaras. Y la cuestión está ahí, y eso tiene que resolver la revolución ciudadana. En segundo lugar, tenemos que tener una postura clara. No se agota la justicia de género en el aborto, aunque es simbólicamente importantísimo y los hombres no llegamos a comprenderlo. La condición de desigualdad es que implica que las mujeres sigan viviendo con un cuerpo tutelado por creencias religiosas y por el Estado, pero aún sabiendo que no se agota en ese hecho tan importante, la Revolución Ciudadana tiene que comprometerse durísimo con expandir los efectos de la Ley de Erradicación de Violencia de Género. Hasta ahora yo no veo puntos de contacto significativos, aunque hay muchas compañeras militantes feministas muy significativas, pero que no les están dando la posición privilegiada para irradiar sus sentidos en la construcción política de la Revolución Ciudadana. Tercer tema, la Revolución Ciudadana sigue siendo la única fuerza política en América Latina de la marea rosa del progresismo que no tiene una política sindical, y es una vergüenza. Es una vergüenza. El kirchnerismo es sindicalista, el PT es sindicalista, el Frente Amplio en Uruguay es sindicalista, el Frente Amplio en Chile es sindicalista, la Revolución Ciudadana fue antisindical. Y es hora de empezar a organizar el mundo del trabajo. Solo aquí te estoy dando 3 tesis. Te metes con octubre, te metes con temas de derechos humanos, ya tienes un frente muy amplio para construir base social y política. Retomas la estrategia de medios comunitarios, de prensa comunitaria. Hay que dar la disputa hegemónica en el ámbito de la comunicación. Ahí tienes todo otro espacio y otra esfera para construir pueblo. Y esta conversación puede seguir, frentes de salud, frentes de el magisterio. No nos podemos quedar con la red de maestros como era. Hay que hacer un sindicato. Entonces, a lo que voy, hay acciones concretas para construir un pueblo y no le veo lamentablemente a la Revolución Ciudadana haciendo lo que tiene que hacer para poder resistir los embates que va a tener en caso de que gane, ya sea en primera o en segunda vuelta. Hay toda una tarea pendiente, está todo por hacer. Las elecciones solo es ganar el derecho para hacer ese proceso que todavía no se ha iniciado. Gracias, Agustín. Tania, tus conclusiones en esta democracia acribillada, por favor.
Bueno, pues las conclusiones en el corto plazo es que evidentemente pues esperamos que el domingo 20 de agosto haya elecciones, haya la posibilidad de votar sin un escenario de violencia, y si es que hay esa posibilidad de votar sin un escenario de violencia, yo desde luego espero y confío que si la Revolución Ciudadana no gana en primera vuelta, pues tenga posibilidad de hacer esa disputa en segunda vuelta, otra vez en un escenario de disputa política, no empañado por violencia, ¿no? Y desde luego quisiera que exista un gobierno de la Revolución Ciudadana en esta coyuntura, porque estoy de acuerdo con Alexis, que sería el único capaz de revertir la situación estructural, no solamente a nivel de pues las investigaciones que haya que hacer a los vínculos con con las mafias, sino sobre todo la situación estructural de garantía de derechos que vuelvan a ponerle al país en una ruta en donde exista para las familias, para los jóvenes, un escenario de futuro. Porque esa falta de escenario de futuro, desde luego, es el terreno fértil para que crezcan todas estas formas de organización criminal y violenta que vemos en el país, ¿no? Y pues para comentar lo que acaba de decir Agustín, a mí me parece que ese pacto de no agresión no puede ser solamente entre dos agrupaciones políticas, ¿no? En este caso la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. A mí me parece que ese pacto de no agresión tiene que ser muchísimo más amplio, ¿no? Y yo dejaría solamente fuera de este pacto de no agresión, y no porque los quiera dejar fuera, sino porque sé que no van a estar dispuestos a este pacto, a esos fascismos y derechas violentas que no tienen otra forma de actuar. Pero a esos fascismos y derechas violentas que no tienen otra forma de actuar es a los que tenemos que separar de la disputa política. Pero todo el resto del espectro político tiene que hacer un acuerdo de no agresión, y tiene que hacer un acuerdo en todos los sentidos que tú planteas, porque no pueden ser esas preocupaciones solo preocupaciones de dos agrupaciones políticas que sin duda son muy importantes en la historia y en la coyuntura, pero que no son las únicas que van en la asamblea, por ejemplo, a definir lo que sea el marco jurídico en el que vamos a poder existir como sociedad en este tiempo. Con eso cierro pues ya. Creemos que es imprescindible construir un amplio pacto que, tras garantizar el proceso electoral, confluya hacia una estrategia nacional para acabar con el imperio del terror y restituir al Ecuador como una nación en donde todas y todos tenemos el derecho de vivir en paz. Anticipo el próximo comunicado que sacará el Foro de los Comunes. Por favor, síganos en redes para leerlo. Agradezco a mis invitados de esta noche. Soy Gonzalo Criollo, les acompañé en Frente Radiosa como todos los lunes. Son las 19:02 y esto fue la Radio Pichincha 95.3 FM. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.